Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de el ángel del Señor. Hablaremos cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón. La situación imperante en el pueblo de Israel en este tiempo es que ellos habían dejado de obedecer a Dios, se habían separado de Dios y como se habían separado de Dios, entonces los madianitas se levantan y comienzan a perseguir o a invadir a los israelitas y quedaron los israelitas bajo el control de los madianitas. Los madianitas eh, esperaban a que los israelitas eh, tuvieran su cosecha, tuvieran su cosecha, y cuando ya la iban a recoger, que la estaban ya haciendo el trabajo de recogerla, se le aparecían con sus ejércitos y le arrebataban el fruto de su trabajo. Así los israelitas eran afligidos. Gedeón también estaba bajo el control de los madianitas. Gedeón era hijo de Joás, de Abieserita, o sea, de Abieser. Y cuando llegó el momento en que Gedeón iba a cosechar el trigo, en vez de hacerlo en el campo de trigo, cortó las plantas y las llevó a un lagar. Y en ese lagar estaba sacudiendo, o sea, quitándole el grano. Esa era la situación imperante y lo que estaba haciendo en este momento cuando se le aparece el ángel del Señor. En el versículo eh, 11, estamos leyendo el capítulo 6, en el versículo 11, se menciona al ángel de Dios y dice que entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de una encina que está en Ofra. Ofra, un lugar que pertenecía a Joás Abieserita, que era el padre de Gedeón, y ahí estaba Gedeón haciendo su trabajo. En el versículo 12 dice, cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Las palabras del ángel del Señor a Gedeón era que Dios estaba con él y dice a Gedeón, eres esforzado y valiente. En el relato bíblico ya se estaba hablando de Gedeón y de la experiencia que tenía Gedeón y lo que había alrededor de Gedeón y su familia en batallas que Gedeón eh, mm, peleó. El caso es que el ángel del Señor le dice que es esforzado y valiente y que Dios estaba con él. Ante esas palabras que son favorables, que Dios le está diciendo a Gedeón, estas palabras favorables, Gedeón, ¿cómo las recibe? Parece esto un poco a la historia de Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, que Dios lo llamó para hacer una obra y Moisés no quería hacerla porque no se encontraba digno o capacitado para hacer esta obra. Aquí, cuando eh, el ángel del Señor le dice estas palabras a Gedeón, en el versículo 13 está la respuesta de Gedeón. Gedeón respondió, ah, Señor mío,
Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo este? En vez de agradecer lo que el ángel le estaba diciendo, que Dios estaba con él, lo primero que reacciona Gedeón, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto, ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Ante la prueba que estaba presente, Gedeón está hablando con el ángel del Señor y ante las palabras de encomio que el ángel del Señor le está dando, él presenta la situación mental en la que se encontraba. ¿Cómo concebir? Era lo que tenía Gedeón en su cabeza. ¿Cómo concebir la idea? ¿Cómo creer que si Dios está con él, es porque él está con los israelitas? Si Dios está con los israelitas, ¿por qué los israelitas estaban pasando esta situación donde los madianitas le arrebataban lo que ellos necesitaban para su subsistencia? Si nos pasa esto, ¿por qué? En la palabra de Dios se menciona cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Si Dios hizo tantas maravillas sacando al pueblo de Israel, ¿por qué nos suceden a nosotros estas cosas? ¿Por qué estamos en esta situación? En realidad, Gedeón estaba siendo injusto con esa posesión que tenía. La verdad era no que Dios los había abandonado a ellos y por eso estaban ellos bajo la opresión de los moabitas, sino que eran los israelitas los que se habían separado de Dios. Qué cuadro tan distinto al que estudiamos cuando Balac y Balaán, cómo Dios protegió a su pueblo del daño que Balac quería hacer. Pero el pueblo de Dios en aquel momento, bajo las órdenes de Moisés, estaba en las manos de Dios, obedecía a Dios, seguía a Dios. Aquí era el pueblo de Dios que se había separado de Dios y por eso estaban indefensos en manos de los enemigos. Porque hay que recordar que en estos temas los estamos diciendo desde un principio, y aquí no estaban solamente en juego los conflictos, las batallas entre los israelitas y las naciones que estaban en Canaán, que estaban alrededor de los israelitas. Detrás de toda esa batalla estaba la batalla entre el bien y el mal, donde Satanás estaba tratando de destruir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel abandona a Dios, pero aquí está Gedeón y el ángel de Dios se le aparece a Gedeón con una encomienda que Dios tenía para ellos. No quiero seguir adelante sin hacer mención de esta situación que a través de todos los tiempos existen en este mundo. En el libro de Job se nos cuenta, y eso lo hemos visto en nuestros estudios, y en la Biblia está en el libro de Job bien señalado, se cuenta cómo Job sufrió. La creencia en aquel tiempo era que cuando uno estaba sufriendo algo, era porque uno había cometido pecado.
y en reciprocidad, entonces Dios castigaba a la persona que había cometido un pecado. A veces el pecado lo había cometido el padre o alguien de la familia y ese pecado abarcaba a todos. En este libro de Job, en la experiencia de Job, se demuestra que eso no es así, que una persona puede ser fiel a Dios y puede estar siendo probada y puede ser atacado por la desgracia, por la enfermedad, por las cosas malas, porque sencillamente uno vive en un mundo de pecado, en un mundo de desgracia. Cuando viene una enfermedad, cuando hay una situación difícil, no es que Dios está castigando a nadie, no es que nos viene el mal cuando pecamos, aunque sí es cierto que cuando uno anda por un camino torcido, un camino que no obedece a Dios, uno no tiene cuidado en entregar su vida a Dios y hace lo que le parece, existen consecuencias de las cosas malas que nosotros hacemos. Porque es cierto, toda cosa que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero no quiere decir que cada vez que uno tiene un malestar o una situación, es un castigo que Dios nos está enviando. Estoy hablando por mi experiencia y por la realidad de la actuación de Dios en el mundo y por la misma situación en que yo me encuentro. Que tengo problemas con mis piernas, que tengo situaciones, en este caso, que me hacen difícil poder caminar. Y esto no significa ni que yo esté haciendo cosas malas, ni que esté en pecado o que Dios me haya abandonado. Es más bien, en este periodo en que yo estoy en esta situación física difícil, es que me he puesto a grabar estos temas y yo sé que Dios me está ayudando en la grabación de estos temas. Porque cuando llegue el momento, los hijos de Dios que deben escucharlo para ser beneficiados, Dios va a hacer que el que lo necesite puede escucharlo, amén de que hay personas que los están escuchando y se están beneficiando. Pero se levanta una conversación entre el ángel del Señor y Gedeón. Vamos a leer el versículo 14 que dice, el Señor lo miró y le dijo, el Señor observa a Gedeón. Y la palabra que se utiliza ahora no es el ángel del Señor. La palabra que se utiliza es el Señor. Significa que el ángel del Señor, el que está hablando con Gedeón, era Cristo. O sea, era el Hijo de Dios, era el Señor. Recordemos que desde que el pecado entró, toda comunicación entre el hombre y Dios es a través de Cristo. El Señor lo miró y le dijo, ve con tu fortaleza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía? Dios le está diciendo a Gedeón, en vez de estar usando tu fuerza y tu capacidad, tu astucia aquí, siendo esto, ve y libera a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, no te estoy enviando, no soy yo quien te envía. Aquí, Gedeón, que veía a una persona que está hablando con él, Gedeón se imagina que podía ser un ángel de Dios o podía ser Dios, en el caso igual que cuando habló con Moisés, y era Dios el que estaba hablando con Moisés, pero no estaba seguro Gedeón de esto, porque Dios se le había aparecido en la figura de un hombre. Entonces,
Dice el versículo 15. Entonces Gedeón respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, la misma negativa de Moisés. Gedeón mira su condición, mira su situación y en su respuesta es, ¿cómo voy a ir yo si mi familia no es una familia poderosa y yo en la casa de mi familia soy el menor de todos? O sea, en vez de mirar la fortaleza que Dios le da y la promesa que Dios estaba llamándolo para una obra, él se estaba negando porque veía su incapacidad. Y quiero mencionar aquí lo siguiente, que ya lo he dicho y lo volveré a decir las veces que deba decirlo. Cuando Dios llama a alguien para hacer una obra, por impotente que sea la persona, por incapaz que sea, Dios capacita al que llama a su obra para que haga algo en favor de su obra. Y un hijo de Dios, los que creemos en Dios, debemos tener la visión espiritual para saber que cuando Dios nos llama, es que Él nos capacita para hacer la obra a la cual Él lo está llamando. El Señor le dijo, de cierto, yo estaré contigo y vencerás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, Dios le está diciendo a Gedeón, el ángel del Señor, que es lo que el hombre que está allí hablando aquí, le está diciendo a Gedeón, yo voy a estar contigo y tú vas a vencer a los madianitas. Y sigue la conversación. Gedeón respondió, si he hallado gracia ante ti, te ruego que me des señal de que tú has hablado conmigo. Quería Gedeón saber exactamente con quién él había estado hablando y le dice, espérame y dame señal. Y le dice Gedeón, te pido que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti con mi presente y lo ponga ante ti. Entonces el ángel del Señor respondió, esperaré hasta que vuelvas. Entonces Gedeón entró, preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en un canastillo y al lado y el caldo de una olla y se lo presentó debajo de aquella encina donde estaban hablando. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta peña, o sea, sobre una roca que le estaba sirviendo aquí de altar. Y vierte el caldo. Y el león lo hizo así. Y el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en su mano. Tocó con la punta en la carne y el pan y el fuego subió y él tocó con su bastón la carne y el pan y el fuego subió de la peña que consumió la carne y el pan. O sea, en vez de comerlo, Gedeón le trae presente, lo pone, le dice, ponlo en la peña, lo pone en la peña, la carne, el pan y el caldo. Entonces, el ángel de Dios con el bastón tocó esto, salió fuego de la peña y consumió todo aquello. Y el ángel del Señor desapareció de su presencia. Cuando Gedeón vio que era el ángel del Señor, exclamó, ay, Dios mío,
he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, porque no lo veía, pero a Dios le habla porque seguía allí. El Señor le dijo, vas a ti, no morirás. Y allí Gedeón hizo un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Así que en aquel lugar Gedeón hace un altar y dice, el Señor es la paz. Reconoció Gedeón que aquel que se le había aparecido, el ángel del Señor, era Dios mismo, era el Hijo de Dios, que lo capacita para hacer una obra, que lo envía a hacer una obra. Cuando seguimos en el estudio de la palabra de Dios, esta historia de Gedeón, vemos cómo Gedeón finalmente triunfa y cómo se liberaron del yugo de los madianitas. Quiero finalmente decir lo siguiente. Así como Dios usó a Gedeón, así como el ángel del Señor, que era el mismo Hijo de Dios, se le apareció a Gedeón, lo envió a hacer una obra y lo capacitó, prometiéndole que él iba a estar junto con él en la obra que iba a hacer. Así también Dios promete que a sus hijos fieles que le buscamos y nos ponemos en sus manos para hacer la obra que en nuestra vida Dios nos encomiende y nos pida que hagamos, y eso es en la iglesia, porque donde Dios nos capacita para hacer la obra es dentro de la iglesia, podemos hacerla porque Dios está presente. En este caso, el ángel del Señor era el mismo Hijo de Dios, era Jesús. Este tema lo terminamos acá. Te pido que lo compartas con otra persona y nos encontraremos en nuestra próxima grabación, donde estaremos hablando otra vez acerca del ángel del Señor.